Infonavit, un negocio jugoso presidencial. Y las reformas de los presidentes al artículo 44 de la ley Infonavit para cobrar más intereses al trabajador mexicano a favor del programa CEDEVIS Infonavit. Infonavit, un negocio jugoso presidencial, y las reformas de los presidentes al artículo 44 de la ley Infonavit para cobrar más intereses al trabajador mexicano a favor del programa CEDEVIS Infonavit. El 24 de abril de 1972 se publica en el Diario Oficial de la Federación la redacción original del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, promulgada por Luis Echevarría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Mexicanos. Luis Echevarría Álvarez, su sexenio fue de 1970 a 1976. El director del Infonavit fue Jesús Silva Gersor Flores, de 1972 a 1976. La redacción general del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la siguiente. Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción 1 del artículo 42 devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos, tratándose de créditos para la adquisición y construcción de habitaciones. Su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. Para los otros créditos mencionados en la citada fracción 1, la Asamblea General podrá fijar plazos menores. Los financiamientos señalados en la fracción 2 del artículo 42 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General y a un plazo máximo de 18 meses. Reformas presidenciales para imponer créditos en vez de salarios mínimos. Reformas presidenciales, artículo 44 de la Infonavit para cobrar intereses sobre intereses al trabajador mexicano. Al decretar que se reforma la edición del artículo 44 de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que dice: el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción del artículo 42 se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, que fue publicada por Carlos Salinas de Gortari en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1 de enero del 97. A partir de este decreto, los presidentes mexicanos han reformado este artículo 44 de la ley Infonavit para permitir la bursatilización de los créditos que otorga el Infonavit y beneficiar al banco JP Morgan y a los tenedores del programa CEDEVIS, el cual se impuso en el año 2004, que obliga a pagar al trabajador intereses sobre intereses por 30 años. Reformas presidenciales al decreto máximo, al plazo máximo del crédito. Luis Echevarría Álvarez redacta la frase: su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. Miguel de la Madrid Hurtado le cambia la redacción, decreta: devengarán 4% anual sobre saldos insolutos y se otorgarán a un plazo no menor de 10 años ni mayor de 20 años. Carlos Salinas de Gortari decreta: los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Ernesto Zedillo Ponce de León conserva la redacción de Carlos Salinas: los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Felipe Calderón de Hinojosa conserva la redacción de Carlos Salinas: los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Enrique Peña Nieto conserva la redacción de Carlos Salinas: los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Luis Echevarría Álvarez decreta que el plazo del crédito será no menor de 10 y hasta 20 años, y Carlos Salinas de Gortari decreta un plazo no mayor de 30 años. Con esto hace que se nos cobren más intereses, ya que el Infonavit, sin convenir con el trabajador derechohabiente, le impone un plazo de 30 años. Reforma presidencial respecto al crédito en vez de salarios mínimos. Este concepto no existe en la redacción original de Luis Echevarría Álvarez.
Carlos Salinas de Gortari la decreta. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 1 del artículo 42 se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado a los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Ernesto Cedillo Ponce de León conserva la redacción de Carlos Salinas. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 2 del artículo 42 se revisa cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa conserva la redacción de Carlos Salinas. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 2 del artículo 42 se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Enrique Peña Nieto cambia la redacción de Carlos Salinas. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 2 del artículo 42 se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior. Para el caso de los créditos otorgados en vez de salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el incremento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año. Enrique Peña Nieto, además de conservar el decreto de Salinas sobre el salario mínimo como referencia, pone en este artículo el mensaje que los contratos pactados en vez de salario mínimos así se quedarán y adecua el artículo al decreto de designación del salario mínimo, que solo cambia el nombre de este concepto al de unidad de medida y actualización, que esencialmente es lo mismo, pero establece otros mecanismos para seguirlo aplicando. Pero el objetivo es el mismo, cobrar más intereses. Cuando cambie la unidad de medida y actualización, porque pone la frase, no podrá actualizarse el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año. Así que deja abierta la posibilidad de que el próximo año sí lo podrá hacer. Análisis cromático del artículo 44 de la Ley Infonavit, reformas presidenciales al artículo 44 de la Ley Infonavit para cobrar intereses sobre intereses al trabajador mexicano. Luis Echevarría se publica la redacción original del artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional para los Trabajadores, promulgada por Luis Echevarría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción 1 del artículo 44 devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos, tratándose de créditos para adquisición y construcción de habitaciones. Su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. Para los otros créditos mencionados en la citada fracción 1, la Asamblea General podrá fijar plazos menores. Los financiamientos señalados en la fracción 2 del artículo 44 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General y a un plazo máximo de 18 meses. La redacción actualizada hasta el año 2020 del artículo 44 de la Ley Infonavit nota: las letras y palabras en verde son las que quedan del artículo 44 original de 1972. Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores que se refiere a la fracción 2 del artículo 42 se actualizarán bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior. Para el caso de los créditos otorgados en vez de salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente la misma por encima de la unidad de medida de actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida de actualización durante el mismo año. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos.
El instituto también otorgará a solicitud del trabajador créditos en pesos o unidades de medida de actualización conforme a las reglas que al efecto determine el Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. Carlos Martínez Vázquez, desde el 14 de diciembre del 2018, es director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha publicado ningún decreto para modificar el artículo 44 de la ley Infonavit en el diario oficial de la Federación. Solo ha lanzado un programa denominado Responsabilidad Compartida. El programa Responsabilidad Compartida, presentado por el nuevo director del Infonavit, Carlos Martínez Vázquez, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, está diseñado para proteger la bursatilización de los créditos Infonavit. La bursatilización de los créditos Infonavit es en realidad una venta verdadera de los derechos de cobro de la cartera de créditos. El Infonavit, originador y cedente de la cartera hipotecaria subyacente, creará un fideicomiso con Nacional Financiera, establecido bajo la legislación mexicana, no susceptible de concurso mercantil. El vencimiento legal de los certificados bursátiles será 12 años. Los créditos bursatilizados están enfocados a la condición de que los salarios de los trabajadores deben ser al menos 4 veces el salario mínimo. Por esto, el programa de responsabilidad compartida de Carlos Martínez Vázquez y el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocado a los créditos con 3 salarios mínimos, cuando los créditos que se vendieron fueron los de 4 salarios mínimos, y como el vencimiento de los certificados es a 12 años, tienen que dejar que se cumplan esos 12 años, y por eso establecen que el crédito para recibir el beneficio del programa Responsabilidad Compartida ya tenga 15 años, para garantizar el pago a los tenedores de las IDEBES, que está pactado a 12 años.